La democracia. Derecho comparado. Bolivia, Ecuador. Lucio Pegoraro. Integrantes: Fernando Ramiro Bonifacio Chuquimia, Alexandra Chambilla Choquetarqui, José Flores Cruz, Jocelyn Mamani Acarapi. Introducción. Para desarrollar la investigación, se utilizó un método comparativo analizando una legislación similar a la nuestra. Ecuador, un país que se encuentra en un proceso análogo al nuestro, es un país andino con una población indígena comprendida de 13 naciones y 16 pueblos indígenas, y ha visto necesario el incorporar a su norma el reconocimiento de un Estado plurinacional. Se aplicará este método para demostrar las diferencias y similitudes que existen entre Bolivia y Ecuador, por el hecho de ser un país con similares perspectivas sobre la democracia. Normas comparadas. Lucio Pegoraro nos indica que las constituciones y las instituciones jurídicas no son estáticas, sino que están en constante evolución y se ven influenciadas por modelos de otros países. Es decir, que el derecho comparado permite a los países tener una estructura constitucionalista para estudiar, y estas se ven influenciadas a comprender mejor cómo funcionan las diferentes constituciones. Y es por eso que hemos tomado Bolivia y Ecuador. Bolivia, el año 2009, se encontraba en una situación social donde, donde se veía la desigualdad social, también de las desigualdades indígenas, con una mayor relevancia histórica. Los movimientos sociales indígenas y campesinos generaban fuerza y exigían mayor inclusión y reconocimiento por la Constitución. Bolivia se encontraba en una situación económica eh, en la cual dependía de gran medida de la exportación de recursos naturales, especialmente del gas natural. Existían altos niveles de pobreza y desigualdad en la distribución de la riqueza. Bolivia pasaba por una situación política donde Evo Morales Ayma lideraba el movimiento al socialismo, más impulsó una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reflejara las demandas del cambio social y políticos que en ese entonces exigía el pueblo boliviano. El proceso constituyente estuvo marcado por tensiones y conflictos entre diferentes sectores políticos. Ecuador, el año 2008, pasaba por una situación social en la cual persistían las desigualdades sociales y económicas, con una importante población indígena y afroecuatoriana que enfrentaba discriminación y falta de acceso a servicios básicos. Ecuador, en su situación económica, la economía ecuatoriana se basaba en la exportación de petróleo, pero también existía una importante actividad agrícola y pesquera. La dolarización de la economía en el año 2000 había estabilizado la inflación, pero también generó desafíos en términos de competitividad y empleo. La situación política de Ecuador, en ese entonces el gobierno de Rafael Correa, líder de la Alianza País, impulsó una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que establecía un Estado constitucional de derecho y justicia, con mayor participación de la ciudadanía y control social. Como hemos podido ver, ambas legislaciones reconocen el Estado plurinacional. Resalta que en Bolivia existe el reconocimiento de las autonomías departamentales, regionales, municipales y autonomías indígenas originarias campesinas, dando de esta manera mayor independencia a los sectores de nuestro país respecto a las normas e instituciones de las autoridades y procedimientos propios de cada uno de ellos. Ecuador aún mantiene la figura de república, reconociendo como el gobierno de la ley, mientras que en Bolivia la democracia comunitaria significaba el gobierno de todos y todas, participando no solo como electores y elegidos, sino como miembros de un Estado plurinacional que interviene en todo aquello que concierne a las decisiones que afectan al país. Realizando una comparación en cuanto entre Bolivia y Ecuador, haremos mención a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde en su artículo 1 menciona: en la actualidad es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano y como así democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. En su artículo 4 también menciona: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ahora, en cuanto a Ecuador, a su Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 1, en la actualidad es un Estado constitucional de derecho y justicia social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. En cuanto a las naciones originarias, fundamentan los principios de Estado actual. En ambas legislaciones se puede observar que toman en cuenta el vivir bien o el buen vivir, que en diferentes lenguas significa la relación del ser humano con todo lo que le rodea, en forma material e inmaterial. A partir del origen y durante la evolución de todo, no es excluyente, todo evolucionan y cumplen una función permanentemente, tienen como base la unidad entre el cosmos, la naturaleza y la familia. Esto da lugar a una vida bien organizada al servicio de los otros y no de uno mismo ni de sus intereses particulares. Es la unidad. Tanto Bolivia como Ecuador promulgaron nuevas constituciones en un contexto de demandas por mayor inclusión social, reconocimiento de la diversidad y la transformación del Estado. Ambos procesos constituyentes estuvieron marcados por la participación activa de movimientos sociales y la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que superará las desigualdades históricas. Hemos podido hallar 5 similitudes entre Bolivia y Ecuador. La primera es la soberanía popular. En Bolivia radica en el pueblo que la ejerce de forma directa y delegada. En Ecuador, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. El número 2 es la participación ciudadana. En Bolivia se encuentran mecanismos de democracia directa como referéndum, revocatoria de mandato e iniciativa popular. En Ecuador, sin embargo, en Ecuador hay una consulta popular, revocatoria de mandato e iniciativa popular. 3. El pluralismo político. Bolivia reconoce y garantiza la existencia de diversos partidos y organizaciones políticas. En Ecuador reconoce el pluralismo político como un valor fundamental. 4. Derechos políticos y fundamentales. En Bolivia se hallaron garantías de sufragio universal, libertad de expresión, asociación y reunión. En Ecuador, mismos derechos garantizados con énfasis de libertad de expresión. Número 5. Reconocimiento de la justicia indígena. Bolivia reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina en el marco de la pluralidad jurídica. En Ecuador, reconoce la justicia indígena como una parte del sistema judicial. También en la investigación que hemos hecho, hemos podido encontrar también 5 diferencias entre Bolivia y Ecuador en su derecho comparado. La primera diferencia es el tipo de Estado. En Bolivia se basa en el Estado plurinacional que reconoce la diversidad cultural y la autonomía de las naciones indígenas. Sin embargo, en Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia con enfoque en derechos humanos y justicia social. Número 2, segunda diferencia. Democracia comunitaria. En Bolivia se establece un sistema de democracia comunitaria con autonomías indígenas originario-campesinas. En Ecuador se reconoce derechos colectivos de participación de comunas, comunidades y pueblos, pero no establece democracia comunitaria. Tercera diferencia es la participación ciudadana. Incluye mecanismos como asambleas y cabildos propios de la democracia comunitaria. En Ecuador incluye consejos ciudadanos de control social para la vigilancia de la gestión pública. Diferencia número 4. Derechos políticos.
en Bolivia incluye el derecho a la protesta como un derecho político fundamental, pero en Ecuador incluye el derecho a la resistencia como un derecho político fundamental. Diferencia número 5. Organización territorial del Estado. La organización territorial del Estado en Bolivia se basa en departamentos, regiones autónomas y municipios. Sin embargo, en Ecuador está organizada por una organización territorial en provincias, cantones y parroquias. Bueno, vamos a continuar con lo que son las diferencias terminológicas entre la norma boliviana y la ecuatoriana. Aquí tenemos dos puntos importantes, los cuales son el tipo de Estado y la democracia. Vamos a empezar con el tipo de Estado en relación a Bolivia. Se utiliza el término Estado plurinacional para enfatizar el reconocimiento de la diversidad cultural y las autonomías de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Con respecto a Ecuador, se define como un Estado constitucional de derecho y justicia, resaltando la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social. Eh, Respecto a la democracia, Bolivia reconoce la democracia comunitaria como un sistema de organización política propio de las comunidades indígenas, junto con la democracia representativa y la participativa. Ecuador no utiliza el término democracia comunitaria, aunque reconoce los derechos colectivos y de participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Pasando al siguiente punto, la participación ciudadana. En Bolivia se emplea como asamblea y cabildos para referirse a mecanismos de participación ciudadana propios de la democracia comunitaria, mientras que en Ecuador se utiliza el término Consejo Ciudadano de Control Social para describir instancias de participación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública. En aquí también podemos referir dos puntos importantes, los cuales son el derecho político y la organización territorial. Bueno, con respecto a Bolivia, incluye el derecho de la protesta como un derecho político fundamental, mientras que en Ecuador reconoce el derecho a la resistencia como un derecho político fundamental. En la organización territorial, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, regiones autónomas y municipios, mientras que en Ecuador se organiza territorialmente en provincias, cantones y parroquias. Siguiente punto, la forma de aplicación de la normativa. En base a lo investigado anteriormente con relación al derecho comparado entre Bolivia y Ecuador, haremos mención a ciertos puntos importantes de cada uno de estos países. Vamos a comenzar con Bolivia. Estado plurinacional. Se ha implementado un sistema de autonomías indígena, originario, campesinas, con estatutos autonómicos y gobiernos propios de algunas regiones. Democracia comunitaria. Se ha llevado a cabo elecciones indígenas mediante usos y costumbres y se ha reconocido la jurisdicción indígena en asuntos internos de las comunidades. Participación ciudadana. Se han realizado referéndums nacionales sobre temas importantes como la nueva constitución, la reelección presidencial. Además, se han implementado mecanismos de revocatoria de mandato a nivel local y nacional. Justicia indígena. Se ha creado el Tribunal Constitucional Plurinacional que incorpora magistrados indígenas y conoce casos relacionados con la justicia indígena y los derechos colectivos. Derecho a la protesta. Se ha reconocido y protegido las movilizaciones sociales como una forma de expresión y participación ciudadana.
aunque también ha habido tensiones y conflictos en torno a su ejercicio. Seguimos con Ecuador. El Estado constitucional de Derecho y Justicia. Se ha fortalecido el sistema de justicia constitucional con la creación de la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. La participación ciudadana. Se han llevado a cabo consultas populares sobre temas como la explotación petrolera y el Yasuni y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Justicia indígena. Se ha reconocido la justicia indígena como parte del sistema judicial, aunque su aplicación ha enfrentado desafíos en la coordinación con la justicia ordinaria. Derechos colectivos. Se han reconocido los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afecten a sus territorios. Derecho a la resistencia. Ha sido invocado en diversas ocasiones por movimientos sociales y organizaciones indígenas para oponerse a políticas gubernamentales consideradas perjudiciales para sus derechos e intereses. Finalizando con la presentación, a manera de conclusión, el derecho comparado y el derecho constitucional son dos disciplinas que se necesitan mutuamente. El derecho comparado permite a los constitucionalistas comprender mejor las diferentes constituciones y el sistema jurídico, mientras que el derecho constitucional proporciona a los comparadistas un contexto para comprender las diferentes constituciones y sistemas jurídicos. En un mundo cada vez más globalizado, la comparación es cada vez más importante para ambos. Lucio Pegoraro.